Hermanos, hoy vamos a ver lo relacionado con el final sobre la tierra de Juan el Bautista. Y se encuentra en el Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 14 al 29. Y dice: oyó el rey Herodes la fama de Jesús, porque su nombre se había hecho notorio, y dijo: Juan el Bautista ha resucitado de los muertos, y por eso actúan en él estos poderes. Otros decían: es Elías, y otros decían: es un profeta o alguno de los profetas. Al oír esto, Herodes dijo: este es Juan el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Porque el mismo Herodes había enviado y prendido a Juan y le había encadenado y en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, pues la había tomado por mujer. Y Juan le decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle y no podía, porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Oyéndole, se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Pero venido un día oportuno en que Herodes, en la fiesta de su cumpleaños, daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías, danzó y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa. Y el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró: todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo, ella dijo a su madre: ¿qué pediré? Y ella le dijo: la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió diciendo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Y el rey se entristeció mucho, porque a causa del juramento y de los que estaban con él en la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de la guardia, mandó que fuese traída la cabeza de Juan. El guardia fue, le decapitó en la cárcel, trajo la cabeza en un plato y la dio a la muchacha, y la muchacha la dio a su madre. Cuando oyeron esto, los discípulos de Juan vinieron y tomaron su cuerpo y lo pusieron en un sepulcro. Aquí hay algo muy interesante. Si ustedes notan, Herodes se preocupaba mucho por la seguridad de Juan el Bautista. ¿Y por qué razón? La razón era que Herodes provenía de una familia descendiente de los idumeos. Y los idumeos, a su vez, eran descendientes de Esaú, el hermano de Jacob. Entonces, ellos tenían cierta relación con el judaísmo, pero Juan Hircano los obligó a circuncidarse y los volvió a la tradición judía. Entonces, Herodes conservaba todo eso. Recordemos que Herodes el Grande reconstruyó el templo de Jerusalén en un acto de complacencia a su madre, que era una religiosa judía. Entonces, esa es la razón por la que Herodes escuchaba de buena gana a Juan, aunque no le gustaba que le reclamara que había tomado a la mujer de su hermano, que a su vez era su prima de los dos, la había tomado por mujer. Juan se lo reprochaba cada vez que lo tenía al frente. Y le decía: no te es correcto, no es lícito. ¿Y por qué usa la palabra lícito? Porque precisamente se está refiriendo a los principios religiosos que se supone que Herodes manejaba. Pero aquí viene un problema: el ansia de quedar bien con la sociedad. Aparece la mujer hija de Herodías, o sea, Salomé, que era su sobrina a su vez, danzando, y baila tan bonito según ellos, los que estaban ahí en el banquete de Herodes, que le dice: oye, lo que quieras que yo te dé, pídemelo ahorita y te doy, no importa que sea, hasta la mitad de mi reino. Y la muchacha, como leímos, va y le pregunta a su madre: ¿qué pido? ¿Qué es algo que necesitemos? Y Herodías,
con esa saña que tenía oculta, le dice, pídele la cabeza de Juan el Bautista y que te la den en un plato, para que se vea todo el mundo que aquí las que mandamos somos nosotros. Y entonces la muchacha muy obedientemente va ante Herodes y los que estaban reunidos y le dice, quiero la cabeza de Juan el Bautista en un plato ahora mismo. Y Herodes se resistía, pero recordaba que había hecho un juramento ante los ahí presentes de que le daría hasta la mitad de su reino si se lo pedía. Y entonces se ve obligado por sus propias palabras a cumplir su juramento. Y aquí recordamos el famoso dicho mexicano que dice, el pez por su boca muere. Tenemos que aprender a cuidar lo que decimos y sobre todo lo que prometemos, porque cuando se llegue la hora de que debamos cumplir con lo que estamos prometiendo, según la sociedad deberíamos de cumplirlo. Según los cristianos lo vemos con otro ángulo. Yo voy a prometer lo que Dios me permita prometer. Y yo voy a dar lo que Dios me permita dar. No voy a ir más allá. No ando buscando fama. Leemos en la Biblia que dice que no sepa tu mano derecha lo que hace la izquierda. ¿Sí? O sea, cuando hacemos algo bueno, debemos de hacerlo para la gloria de Dios, no para quedar bien con la sociedad o lo que nos rodean. Y aquí Herodes lo que trataba era de quedar bien con los que lo rodeaban. Como que el rey Herodes promete una cosa y no lo cumple. ¿De dónde? ¿Cómo? No, tienes que cumplirle. Y entonces Herodes no le queda otra que cumplir. Pero no lo hace con gusto, según leímos. Lo hace con tristeza. Lo hace que le quema acá adentro. Que tenga que matar a Juan, al que consideraba un varón justo y bueno, según leímos en el versículo 20. Que no le gustara que le llamara la atención por lo que había hecho con su hermano y con su cuñada y ahora su mujer, esa era otra cosa. Pero él seguía admirando a Juan el Bautista. Y es más, también otra cosa que notamos, que aun cuando entre los judíos la resurrección de los muertos no era algo que se aceptara tranquilamente, recordemos que ese fue un punto a discutir con Jesús por parte de los estudiosos de su tiempo. Aquí dice, piensa, a Juan el Bautista que yo decapité en contra de mi voluntad, ha resucitado y él es el que anda haciendo todos estos milagros. ¿Qué aprendemos de todo esto? Lo que aprendemos es que cuando Dios decide, establece algo, se cumple al pie de la letra. Nos preguntamos entonces, ¿por qué permitió que decapitaran a Juan el Bautista? Recordemos que cuando Juan el Bautista bautiza a Jesús, Dios el Padre y Dios el Espíritu Santo están presentes en el bautismo de la tercera persona de la Trinidad, o sea, del Hijo. El Padre dice, este es mi Hijo amado, a él escúchenlo. Y el Espíritu Santo en forma de paloma está sobre el bautizado, que es el Hijo. Y el Hijo está siendo bautizado por Juan el Bautista. Y entonces volvemos a preguntarnos, entonces, ¿por qué Dios permite todo esto? Bueno, yo quiero leerles lo que dice Jesús en las bienaventuranzas que se encuentra en San Mateo capítulo 11 al versículo 12. Y dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. O sea, con esto estamos cerrando lo que Jesús establece para cada uno de nosotros. Lo que a nosotros nos puede parecer que no debería ser, en la mente de Dios no es así. Porque recordemos que Él dijo a través de Isaías,
Yo no pienso como piensan ustedes. Yo no actúo como actúan ustedes. Mis pensamientos no son como sus pensamientos. Y mis caminos no son como los caminos de ustedes. O sea, yo no actúo como actúan ustedes, ni pienso como piensan ustedes. Y entonces aquí es bueno recordar que cuando decimos, es que yo no entiendo a Dios, no, mi hermano, ni lo vas a entender. Porque recuerda que Dios es infinito. Y tú y yo y todos nosotros somos pequeñitos. Como diríamos en México, somos una mirruñita en comparación de la mente de Dios. Entonces nosotros no lo vamos a entender. Pero la promesa es firme y se cumple. Bienaventurados los que padecen persecución, como Juan el Bautista, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mi hermano, cuando estés pasando por problema difícil, recuerda ponerte en contacto con tu Señor, pedirle que Él te ilumine, que Él te dé la sabiduría y la paciencia para pasar por la prueba que Él ha autorizado en tu vida, porque en tu vida no sucede nada que Él no haya autorizado y todo tiene un propósito. Por experiencia sabemos que los problemas, las situaciones difíciles nos hacen estar más cerca de Dios y lo estamos viendo ahora en la temporada de la pandemia. Así que mi hermano, reciban la bendición. Esfuérzate mi hermano y sé valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová nuestro Dios está contigo. Amén.